Cultura ADN por Antena 1. Amigos, los saludamos en la FM por los 90.5 y en el mundo a través de nuestra aplicación y página web antena1.com. Los encuentros de esta radio se transmiten en vivo también por redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Los invitamos a intervenir. Hoy conoceremos más acerca de el Expocine, una edición particular, Artes 1000, que se desarrollará en la ciudad de Cuenca del 1 al 8 de agosto. Es una muestra de cine nacional en la que, además de la proyección de películas ecuatorianas, se desarrollarán conversatorios, mesa redonda y webinar. Me acompaña la directora del Expocine y esta edición Artes 1000. Ella es Wendy Aguilar, productora de cine. Muchas gracias por aceptar mi invitación, Wendy, para conversar el día de hoy sobre lo que propone esta muestra llamada Expocine. ¿Cómo estás? Hola, querida, siempre es un gusto enorme poder estar conectándonos desde tu cabina y contentísima con la posibilidad en esta ocasión de retomar un proyecto al que queremos muchísimo, el que nació hace tanto tiempo y que en esta ocasión, como una edición, tú bien dices, especial, va a estar nuevamente listo para brindarle a la ciudadanía programación de cine nacional. Han pasado 10 años desde la última edición del Expocine. ¿Por qué? ¿Dónde radica la importancia de este movimiento? Generar una muestra que exponga el cine ecuatoriano. Bueno, la verdad es que hace 10 años tomé un poco la decisión de que Expocine no tenía un espacio dentro de la palestra de lo que se estaba haciendo. Justamente cuando asumí la producción del Festival de Cine La Orquídea, que todos conocemos y también queremos muchísimo, y que fue un festival de gran envergadura y muy importante para la ciudad. Ese momento el festival como que abarcaba todas las propuestas y Expocine de alguna forma tuvo que guardarse en el cajoncito, digamos. ¿Por qué retomarlo ahora? Justamente nos hace falta, y esperamos obviamente que se retome también La Orquídea por el bien obviamente del sector y de la ciudad, pero sobre todo lo que nos dimos cuenta es que estos grandes eventos pueden plantearnos justamente miles de ofertas, muchas posibilidades para hablar de cine más bien a nivel internacional, pero siempre ha sido importante poder dar el espacio al cine local. No solamente al cine del país, sino también al cine de Cuenca. Entonces dijimos, bueno, retomamos en esta ocasión, la ciudadanía también requiere de ver
un poco de lo que se ha hecho en el cine nacional, y por otro lado vamos a recuperar históricamente, antológicamente, las producciones que se han ido haciendo dentro de la ciudad. Siempre está en nosotros ese espíritu de ganas de ver cada vez más producción cuencana, cada vez más a toda la gente que ha salido justamente de las aulas de la universidad, que tenga la oportunidad de empezar a dar sus historias y tenga un espacio para hacerlo. El cine nacional cada vez ha tenido menos espacios para poder mostrarse. Esa fue la razón por la que inició imagínate, el primer Expocine en 1998, ¿no? Y ahora seguimos teniendo esos problemas de tener un espacio para exhibir cine nacional, pero ya son otras las circunstancias y la contextualización, ¿no? Pero hay mucho de qué hablar en el cine nacional, y por eso también para nosotros es importantísimo el espacio dedicado a charlas, a webinar, también a mesas redondas, para poder hablar de estos temas que están un poco en lo que sucede dentro de la dinámica del sector audiovisual, del país y de la ciudad. Has mencionado, son otras las circunstancias del presente, y yo quiero que ahondemos en ellas. ¿Cuáles son las circunstancias actuales que denotan una vez más esta urgencia de abrir más puertas y más espacios para las plataformas que desplieguen la producción nacional y local? Bueno, empecemos porque la misma pandemia nos está planteando un momento de crisis sumamente fuerte para el sector audiovisual. Si bien tenemos un despunte más bien en consumo de contenido audiovisual, pero lo es a través de las plataformas conocidas y grandes que son parte de estas enormes empresas como Netflix y como HBO y tal, que nos han hecho acercarnos más al contenido audiovisual. El espacio para el contenido exclusivamente ecuatoriano es escaso. Sin embargo, justamente una de nuestras charlas va a tratar de los emprendimientos que se han hecho en esta área. Existen actualmente 3 plataformas solamente para cine nacional, y vamos a hablar con tal vez una de las más importantes, la que más se ha expuesto, con el dueño de esa plataforma, para saber cómo le va también a él, porque no siempre la gente está enterada de que existe una plataforma muy parecida a la de Netflix, que es Video On Demand, que nos permite acceder al producto nacional. Y eso es algo que es imperante en el momento, porque cada vez tenemos mucho más en la mano el decidir qué es lo que vamos a consumir en el tema audiovisual. Entonces, uno de los temas que para mí es importantísimo entender es esta crisis que existe, porque la mayoría de quienes hacemos cine nacional nos vemos en la obligación tal vez de estrenar una película en un momento de pandemia y que tengamos salas vacías. Es lo que sucedió con Sansón, es lo que sucedió con Sumergible, ¿no? Que de hecho mucha gente se quedó con ganas de verlas. A veces justo la semana que estaban esas películas había como despuntes en el tema del coronavirus, y eso ha hecho que también sea complicado para los directores y productores nacionales. Es una de las razones por las que traemos nuevamente estas 2 películas, porque consideramos que mucha gente en la ciudad se quedó sin verlas, y esta es una oportunidad más para que las vean. Sin duda, como te digo, otras cosas que están planteándose es que igual los festivales están cambiando. Vamos a hablar justamente con el director del Festival Internacional de Cine de Huelva, España, quien nos va a comentar un poco cómo está mutando esta forma de lo presencial que era antes a lo digital, y este momento regresar un poco a la presencialidad. Entonces, todos estos cambios han sido muy importantes para poder ajustarnos y para poder entender cómo se maneja ahora los circuitos de cine. Pero el cine nacional en cuestión no ha tenido mucha oportunidad. A veces la gente piensa que alcanzar a estar en Netflix es sencillo, pero no lo es.
Realmente existen muchos filtros, se tiene que participar en varios mercados para poder tener la posibilidad de presentar una propuesta, y de ahí a que Netflix te compre una película, pues también pasa mucho, ¿no? Tenemos la oportunidad de que una producción ecuatoriana, que además es coproducción con Colombia, que en Colombia sí tienen un nexo mucho más cercano a Netflix, lograron estar dentro de su oferta, ¿no? Entonces, por así decirte, algunas de las cosas que yo creo que también dentro de Expocine las vamos a analizar a profundidad, porque es necesario que conversemos también entre la gente que hace cine y la gente que consume cine, sepa en dónde puede hacerlo, y por supuesto pensar en qué es lo mejor para el futuro del cine nacional. Wendy, en este tiempo han adaptado también a esta muestra a las condiciones ya mencionadas. Tendremos en el marco del Expocine y esta edición Artes 1000 proyecciones presenciales, serán en el Teatro Sucre, acá en la ciudad de Cuenca, y en la Escuela Central, pero se suma la transmisión de películas en señal abierta por Unción Televisión. Porque no se lanzaron como con el equipo de producción a hacerlo netamente virtual. ¿Cuáles fueron las decisiones tomadas en este sentido para que hoy por hoy el Expocine, la muestra, sea de esta naturaleza? Bueno, una de las cosas que conversamos justamente con la Dirección de Cultura, que fue la que creyó en la posibilidad y en la necesidad de poder volver a desarrollar Expocine, fue la necesidad de activar el sector cultural. Las circunstancias hace algunos meses fueron complicadas. En abril teníamos como que la esperanza de poder salir con la propuesta, pero tuvimos un despunte por el tema de la pandemia y realmente no era prudente apostar por la presencialidad, es una de las cosas que nos hace pensar que si es que hacemos que sea una actividad presencial, estamos motivando también a que esas salas de cine no estén vacías, que es un tema muy grave y muy fuerte en el mundo. La idea de poder tener presencialidad permite inclusive a la activación de economías micro que se colocan alrededor. Que vos entras a un cine y puedes comprarte un caramelo, un chicle, eso también es parte de la dinamización de la cultura. Entonces, apostar por esto fue una decisión que la tomamos con el municipio de Cuenca, que apostó por hacerlo, que en definitiva dijo, bueno, el tema de cine no es igual. De pronto esa sensación de estar frente a tu pantalla, de estar justamente solamente con un teléfono celular o solamente con tu computadora, no es igual a estar con una pantalla grande. Entonces, la decisión fue por ahí, ¿no? Por un lado, por rescatar ese sentimiento y esa conexión que existe del cine con el espectador, y por supuesto la posibilidad de dar un paso hacia la reactivación cultural del país. En este caso de nuestra ciudad, apostando justamente al tema de la presencialidad. Obviamente es necesario que tengamos todas las recomendaciones de bioseguridad y vamos a estar cuidándolas, y es justamente lo que para nosotros es importante, porque tenemos que cuidar al público, tenemos que cuidarnos a nosotros todos, para que justamente este tipo de iniciativas en busca de la presencialidad permita que podamos poco a poco, paulatinamente, haciendo que varios sectores se sigan dinamizando. El tema de la plataforma, tal vez de manera digital, sí nos planteamos en un determinado momento, pero también nos dimos cuenta de que existe todo un público que no siempre tiene acceso a este tipo de plataformas, o que en definitiva no está acostumbrado. Inclusive hablemos por sectores de edad. Hay mucha gente que no sabe todavía esa conexión con el internet, y que sí tiende a estar en su casa y tiende a estar con la televisión. Entonces ahí hicimos esa alianza estratégica con Unción Televisión, quienes van a transmitir las películas
películas apropiadas también para el público, pensadas además a lo largo de la historia del cine nacional, empezando por Dos para el Camino, que es una película con Don Evaristo, que es maravillosa y que muchísimos de nuestra generación no la han visto, pero que también la gente mayor va a disfrutarla. Entonces, también es una forma de pensar en ese público. Vamos con la programación, Wendy. Coloquemos luz sobre la programación de esta muestra de cine ecuatoriano. Recordamos, arranca el domingo 1 de agosto. En el Teatro Sucre se han dispuesto diversos días y horarios. Hemos compartido también en el texto, en nuestras redes sociales, las coordenadas para que nos ubiquemos en las plataformas donde podremos ver la parrilla de programación exacta. Pero ¿qué tal si nos cuentas un poco la programación en el Sucre, en la Escuela Central, en Unción Televisión, cómo va? Y también, si es que puedes, nos hablas un poquito acerca de la película inaugural. Bueno, esta muestra, que no tiene el concepto mucho de festival, está planteada justamente con una recopilación de varias películas de diferentes años que tienen un corte mucho más cercano a las películas que son para públicos grandes, ¿no? Hemos decidido arrancar con un cortometraje que tiene una producción también cuencana. Es un cortometraje realizado por Mario Vera y por Elena Galán, y es su estreno a nivel nacional. Este cortometraje es un cortometraje muy entretenido, es un cortometraje de comedia que nos permite como que distraernos. Además decidimos sí lanzarnos de a un día domingo, que mucha gente a veces... Es el día ideal para ir al cine, diría yo. Entonces, para que se conecte nuestro público y que pueda tener acceso a esta oferta. Luego de eso vamos con 87. 87 es una película que igual ahí le tengo hasta el afiche, que no se vio mucho en la ciudad. Y es una película muy bonita, es una película que realmente creo que va a gustar mucho, sobre todo a público juvenil, a público de chicos desde los 17 años. Yo creo que es una película con la que pueden identificarse, es muy anecdótica y que es necesario aprovechar y traerla nuevamente para que la gente que no la pudo ver la pueda ver. Luego de eso estamos con Sumergible, que de alguna forma es una de las películas que te comentaba hace un momento, que realmente no fue muy vista en nuestra ciudad, pero que es una película sin duda muy interesante. Es la última película de Alfredo León, que además vale la pena recalcar, está como productor asociado de la película Sebastián Cordero, si no estoy mal, y ha estado muy cercano a todo el desarrollo mismo de la película de Sumergible. Bueno, de ahí tenemos hasta el día miércoles películas que son A estas alturas de la vida, Azules Turquesa, que nunca se ha presentado. Estas dos películas nunca se presentaron en Cuenca en cartelera comercial. Es más, Azules Turquesa estoy casi segura de que nunca se pasó en la ciudad. Estamos el día martes, en cambio, con dos películas. Las dos películas son dirigidas por mujeres ecuatorianas, y justo ese día vamos a tener nosotros un conversatorio que habla de la mirada femenina del cine ecuatoriano, muy a propósito justamente de un colectivo que se autodenomina Filmmakers, que están haciendo una labor justamente de visibilización del trabajo de la mujer dentro de la producción y realización del cine ecuatoriano. Entonces vamos a conversar, a dialogar justamente con ellas sobre lo que es su colectivo y sobre todo de cuál es el panorama y el espectro justamente de la participación de la mujer dentro del mundo del audiovisual. Yo recuerdo que cuando decidí estudiar cine y audiovisuales, mis grupos de trabajo, yo era la única mujer, éramos muy pocas las mujeres que accedíamos a esto, y a veces inclusive si eres mujer de ley tienes que ser productora. No me quejo, es algo que me gusta, pero normalmente dirigir una mujer es algo más complejo. Entonces hemos decidido justamente ese día poner dos películas de dos mujeres que han dirigido, ¿no?
Después de eso estamos justamente el día miércoles. Yo creo que es muy importante decirles a toda la gente del medio audiovisual que le interese saber un poco más sobre lo que son los festivales, los premios y lo que ha pasado en el mundo. Vamos a tener esta charla con el director del Festival de Cine Internacional de Huelva que te comentaba, y vamos a tener Sansón y Vacío. Sansón, igual una película que recientemente estuvo en cartelera, que ha tenido muy buenos comentarios, inclusive de gente que es bastante crítica frente a la producción audiovisual. Y tenemos a Vacío, que es la película que este año nos va a representar como Ecuador dentro de los premios Platino a nivel internacional, que son los premios iberoamericanos del cine. Estamos ya el día jueves, en cambio, arrancamos con la programación justamente de Unción Televisión, donde van a poder la gente conectarse y ver Dos para el Camino, que te comentaba que es divertidísima. Es además un road movie, es decir, se pasean desde Quito, pasan por Cuenca, están por Guayaquil, y ver esos paisajes maravillosos de los años 80 es muy entretenida. Luego de eso vamos a estar justamente ahí con el propietario, el copropietario de Choloflix, y vamos a hablar justamente de esta propuesta que es tener una plataforma para que la gente consuma cine nacional. Yo me reía justamente con el dueño y le decía, qué buen nombre, Choloflix, el Netflix de los cholos, y como somos buenos cholos ecuatorianos, pues deberíamos justamente apostar por el cine nacional y consumir más cine nacional. Luego de eso tenemos justamente ya algo un poco más serio. Vamos a tener un webinar con Mariana Andrade, que bueno, mucha de la gente alrededor del cine la conoce. Ella es la directora del 8 y medio, pero es ahorita también la presidenta de la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador. Y ella va a hablar de temas un poco más serios, pero que son necesarios en este momento. Va a hablar un poco de cuál es la condición y cuál es el paraguas de toda la situación del cambio de poder, de la presidencia, y justamente todo el tema de la ley de comunicación, de la ley de cultura, del decreto que hizo Lenin hace tiempos y que definió que el Instituto del Cine desaparezca. Entonces, la idea es abrir un diálogo con toda la información pertinente que como presidenta de la Corporación Ecuatoriana de Productores Audiovisuales del Ecuador, Mariana ha estado de alguna forma gestionando, analizando varias propuestas, conversando, y creo que nos puede dar un panorama muy amplio de lo que realmente está pasando en el país en este momento de cambios. Sin duda, y por supuesto que nos va a nutrir de mucha información para que nosotros como realizadores audiovisuales pensemos más a profundidad qué es lo que debería pasar alrededor del cine nacional, desde pensar si es que deberíamos pelearnos porque el decreto sea declarado inconstitucional, que creo que ya fue declarado inconstitucional, pero que regrese el Instituto del Cine, eso realmente es lo que nos conviene, o qué es exactamente lo que nos conviene. Y además, la idea es tener este diálogo en un tema tan importante, y me atrevo a decir álgido, de la realidad del cine y el audiovisual del Ecuador. Ese mismo día vamos a arrancar con algo que para mí es maravilloso. Hemos hecho la recopilación en esta edición solamente en ficción, pero la idea es que a futuro podamos hacer también muestras en otros géneros, pero hemos recopilado cortometrajes producidos en Cuenca por cuencanos desde 1998, 1997, y vamos a acercarnos hasta la actualidad. Tenemos justamente 2 programas de cortometrajes que se van a desarrollar el 6 y el 7. Esto será en la Escuela Central, entiendo, ¿no? Eso iba a decir, sí, querida. Esto es importante, es en la Escuela Central. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra programación en Unción Televisión. Tenemos a Mientras Llega el Día, una película en la que actúa nuestro queridísimo Gonzalo Gonzalo, del director, bueno, que fue el de los primeros en abrir camino, que es Camilo Luzuriaga. Y el día sábado 7 resulta que es el Día del Cine Ecuatoriano. Entonces vamos a festejar, a propósito de que Cine es una muestra de cine ecuatoriano, pues vamos a hacer un pequeño homenaje y festeje alrededor del cine ecuatoriano. Vamos a tener una mesa redonda donde vamos a hablar de lo que pasa ahora sí en Cuenca.
donde tenemos a algunos directores. Está una directora que está por hacer su primer largometraje de ficción, que es Diana Arce. Está José Cardoso, pues, con quien recientemente tuvimos la oportunidad, y yo como productora y él como director, de presentar nuestra película en los EDOC, la película Ibianch. Entonces, para hablar justamente de la experiencia que ha sido realizar Ibianch y llegar ahorita ya a un festival al que también queremos muchísimo, que es el Festival de los EDOC. Y está Joana López, que ella es pues justamente una productora que ha tenido la oportunidad de estar en varios proyectos audiovisuales y que está ahorita con un proyecto hermosísimo de animación, para hablarnos un poco de lo que está sucediendo también desde ahí. Y por último está Camilo Toledo, que es, digamos, de los más jovencitos. Él está recién salido de las aulas de la universidad y pues ha sido muy activo a través de su Cine Club Catarsis, pero está también con proyectos muy interesantes y que nos cuente lo que realmente a todos nos ha costado cuando salimos de la universidad, enfrentarnos con el mundo profesional. A todo esto hemos invitado a Galo Torres, un queridísimo amigo y sobre todo creo que muy querido por sus estudiantes, profesor y crítico de cine, quien él va a darnos como una perspectiva de qué es lo que ha habido de cine mexicano, ¿no? Vamos a ver, él siempre sabe ser muy puntilloso y vamos a ver como su mirada desde la crítica oficial, digamos, ¿no? La crítica formal, pero a su vez con el cariño de por medio, pues justamente se enlazará y moderará esta mesa redonda que va a ser muy interesante para enterarnos de lo que está pasando acá en Cuenca, ¿no? Tenemos después un programa muy lindo, muy especial que hemos podido pedir justamente a la Cinemateca Nacional, que nos pudieran enviar imágenes de 2 cortometrajes que son de los primeros cortometrajes que se han hecho en el país, ¿no? Está, por supuesto, Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, que es una película documental en cortometraje dirigida por el padre Carlos Crespi, que nuestros papás siempre lo van a recordar porque él se dedicó mucho a difundir el cine en nuestra ciudad y que él realizó este documental en el oriente ecuatoriano. Entonces son unas imágenes, te estoy hablando de un documental que se hizo en 1922, si no estoy mal, 22 o 24, entre esos años, ¿no? Y está otro que a mí personalmente me acuerdo que cuando visité por primera vez la Cinemateca Nacional en Quito como estudiante de cine, me impactó, porque no me imaginé que en esa época se hubiesen lanzado a hacer algo tan simpático. El director de apellido Queirolo, si mal no recuerdo, que hace un cortometraje que se llama El Terror de la Frontera, que es un cortometraje de ficción, un grupo de amigos de Ambato que se juntan y que hacen una pequeña historia tipo western, con caballos, donde está la típica damisela en peligro, el héroe y el villano, ¿no? Que es muy divertida, muy interesante, y esa, si no estoy mal, es de 1927. Entonces, no, sabemos muy bien que estas 2 películas son silentes y por esta razón hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo del grupo Ayuyacta, quienes van a musicalizar en vivo las imágenes que vamos a presentar de estos 2 cortometrajes. Recordamos que es el Día del Cine, el 7. El 7, justo el Día del Cine Ecuatoriano. Entonces, personalmente, este ejercicio de la musicalización en vivo es algo que a mí me encanta. Yo creo que nos hace que la piel se nos ponga chinita. No es la primera vez que tengo esta experiencia y creo que esas imágenes maravillosas del Oriente y estas de una especie de rodeo en Ambato, son divertidísimas y creo que las podemos disfrutar. Eso lo vamos a ver en la Escuela Central. Wendy, muchas gracias. Nosotros compartiremos también la programación en nuestra revista diariamente. Los invitamos entonces. Vale la pena que
se comente que tendremos todas las medidas de bioseguridad para poder asistir al Expocine con total tranquilidad, libertad, claro, siempre manteniendo la distancia adecuada, doble mascarilla, lavado constante de manos. Pero para todos estos encuentros, recordamos, tendremos todas las medidas de bioseguridad contempladas en el marco del Expocine edición abril, en edición Artes 1000, así va, ¿verdad? Bien, Wendy, entonces yo creo que es importante también recordarles que vamos a tener un aforo limitado. Justamente es otra de las medidas de pronto que es importante recordar, porque no, la entrada al ser libre es simplemente la gente que llega primero, pues llegamos al aforo y con el dolor del corazón no podemos aceptar a más gente por el bien de todos. Entonces, puntualitos ahí, vamos a revisar la parrilla de información, vamos a organizar nuestros horarios y a encontrarnos con esta muestra de cine nacional, que además de la proyección de estas películas ecuatorianas, nos propone conversatorios, mesa redonda, webinar y esta celebración, si se quiere, esta particularidad por el Día Nacional de Cine. Gracias, Wendy, en honor al tiempo vamos a parar acá, pero ojalá tengamos más oportunidades de conversar acerca de lo que el Expocine propone para días próximos, para tiempos próximos. Por lo pronto también los registros, la información que se levante será de importancia también precisamente para dinamizar la escena local y ojalá en algún punto, en algún momento lleguemos a una política pública más coherente con el pulso real del cine nacional. Wendy, algo para cerrar. Bueno, primero que nada, Mari, agradeciéndote muchísimo por este espacio tan importante para nosotros para comunicar sobre nuestro proyecto, decirles a todas las personas que les gusta y aman el cine nacional que se preparen para estos días, que vayan a tiempo, que tengan mucho cuidado con todas las medidas de bioseguridad que son necesarias, pero que disfrutemos juntos de esto, que de alguna forma, como lo dice justamente nuestro eslogan, ¿no? Hay que vivir, es una fiesta para nosotros, es vivir el cine en Cuenca, ¿no? Lo recuerdo, ¿no? Lo he dicho varias veces. La distancia es física, no relacional. Vamos a conectar con el cine nacional. Como bien sabes, Wendy, yo mantengo diariamente este espacio que se llama Banda Sonora ADN. Y con esto vamos a despedirnos. Esta mañana me acompañó Wendy Aguilar, que es la directora de Expocine, esta muestra que activa, que dispone al público cine nacional y local. Nosotros vamos a despedirnos precisamente con nuestro tema de película, de la película que estará en el marco de esta muestra sumergible. Nos quedamos con el tema central de la banda sonora. ¿Sabes? Cuando era chiquito, veía las nubes moverse y pensaba que era el mundo dando vueltas. Banda sonora ADN. Por las noches se juntan los monstruos en sus guaridas.